Con la noticia de Monster Hunter, ¿vale? Muchos de nosotros nos hemos llegado a preguntar una cosa, ya sabéis, la noticia que hemos dicho antes de Monster Hunter Rise, que durante unas horas pues dejó de funcionar porque actualizaron el tema del DRM, lo que hemos comentado antes durante el directo, y después, bueno, pues no se podía jugar con la actualización. Horas después lo actualizaron y ya se puede jugar. Vale, perfecto, está ahí todo correcto. Pero nos estamos dando cuenta que incluso marcas que están apoyando el desarrollo dentro de Steam Deck, que los juegos funcionen dentro de Steam Deck, nos estamos dando cuenta que incluso esas marcas se les va la pinza, pegan actualizaciones brutales y que encima tiran completamente y no piensas en el usuario de Steam Deck, siendo algo tan sencillo como que el becario de turno hubiera probado ese juego en la Steam Deck y ya está. Con eso se hubieran dado cuenta de que estaba mal, pero no lo hicieron. Está claro, ¿no? No lo hicieron. Alguien se saltó la checklist. Mi pregunta es... Sí, quiero pensar que dice, es un error. Ya, pero esto se ha acumulado mucho. Entonces, mi pregunta... Yo tengo una conclusión, ¿eh? No es tan negativa como lo que puede parecer, pero es lícito. Mi pregunta es... ¿Es lícito? ¿Es rentable o viable el proyecto de Steam Deck a largo plazo? Bien, vamos a leer un post muy interesante, ¿vale? De un usuario que lo dejó en Reddit, ¿vale? Y vamos a utilizarlo como base para poder lanzar a la palestra esta argumentación y poderlo después charlar con todos vosotros, ¿no? Porque lo interesante de todo esto es... ¿cómo se llama? Lo interesante de todo esto es después charlar con todos vosotros. Me está diciendo aquí el amigo DJ Razak, pero el problema no es la Steam Deck. Ya, soy consciente. Soy consciente de que el problema no es la Steam Deck. El problema no es SteamOS. El problema es que los desarrolladores no han pensado a la hora de... Pero al final, perdonad, pero al final, a la hora de la verdad, y esto suena duro y suena mal, pero me da un poco igual quién sea la responsable. El caso es que esto ocurre, y no es que ocurra con todos los días, pero ocurre con cierta frecuencia, en ciertos títulos, sobre todo grandes AAA, bla, 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 y de grandes empresas, pero ocurre, ¿vale? Los Forza ocurre con Halo, ocurre con God of War, que también ha ocurrido alguna vez, ocurre, bueno, ahora con Capcom, ¿no? Ocurre. El caso es que ocurre, y suena mal, pero ocurre. Y a mí me gusta hablar tanto de lo bueno como de lo malo. Voy a darle al botón de traducir, vamos a darle al botón de traducir a esto y vamos a echarle un vistazo a este comentario de este usuario porque creo que puede ser muy interesante a la hora de argumentar y enlazar, ¿no? Todo lo que podemos pensar. Curiosidad sobre la viabilidad de Steam Deck, ¿vale? Os voy a dejar por el chat el link del Reddit, por si acaso le queréis echar un vistazo. Esto está traducido con Google Translator, ¿vale? Así que, bueno, vamos a perdonar cómo se lea. Ahora tengo una y me encanta, está hablando de Steam Deck, pero he estado viendo hacia dónde van las tendencias recientes en los juegos y todo es DRM, antitrampa a nivel de kernel, ¿vale? Cuando hablamos a nivel de kernel es que, claro, cuando se hace algo a nivel de kernel implica que si estás jugando a través de Linux, ¿no? Como nosotros hacemos con Steam Deck, haciendo esas capas de traducción y tal, el kernel ya es un problema que es bastante insalvable, ¿no? Por eso entiendo que por ahí va este usuario. Incluso los juegos que funcionaban antes se están volviendo aburridos en Steam Deck. ¿Se están volviendo aburridos? ¿Cuál sería la traducción? Companies don't really unwork. Vale, se están volviendo injugables, algo así, ¿no? Supongo, ¿no? Mi inglés es horrible, no os preocupéis. Las empresas no parecen prestar mucha atención a Steam Deck en absoluto y eso es un hecho. Yo siento ser el aguafiesta, pero eso es un hecho. Y todo ese apoyo recae sobre los desarrolladores de Valve. Totalmente de acuerdo. Ahora me gustó Monster Hunter Rise comprado específicamente para Steam Deck. Ya no funciona. Bueno, ya sí funciona, ¿vale? Lo arreglaron rápido. Assassin's Creed Odyssey funcionaba bien antes. No sé cómo está el estado. Pero ahora hay muchos problemas. No soy consciente. Satisfactory funcionó bien. Ahora en la actualización 8 vienen muchos problemas de textura. Visito Proton, GitHub y los desarrolladores de Valve están trabajando como locos, pero simplemente no pueden lidiar con todo. Cuando cada actualización sigue rompiendo la compatibilidad. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que Valve eventualmente verá lo costoso que es mantener esta plataforma y la abandonará? Creo que también está planteando la cosa muy mal. La está planteando desde un punto de vista como si esto fuera para Steam Deck. Esto se está haciendo ya desde hace años, antes de Steam Deck, ¿vale? Creo que Proton sale en 2016, 2017, ¿vale?
básicamente para apostar por el tema de este tipo de capas de traducción. Aparte, bueno, no me voy a adelantar sobre mi argumentación, pero bueno. Y no importa que hayan vendido algunos millones. No, te digo, creo que se está quedando solamente en la superficie del concepto que es Steam Deck, ¿no? Pero bueno, esos D son muy baratos para lo que son. Dudo que obtengan muchas ganancias del hardware en sí. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Bien, con todo esto, que yo creo que gran parte de los elementos que dice son interesantes, sí que tengo que decir una cosa, ¿vale? Y voy a terminar mi speech y ahora pasaremos a comentarlo un poco, aunque hoy nos vayamos a las 5:10, no pasa nada, nos alargamos un poquito más al menos para terminar el tema del día y que quede redondo, ¿no? Personalmente considero que esto a largo plazo, y cuando yo digo a largo plazo es de aquí a 10, 20 años, es insostenible. Pero sí que considero que si tiene que estar Valve 10 años más haciendo todo esto, pues lo va a hacer. Pero la clave de todo esto es que a la gente se le olvida que no son solo Valve. Y aquí viene el kit de la cuestión. No solamente es Valve la que está trabajando, aquí hay muchos más intereses por detrás, aquí hay muchas empresas que hay más por detrás. ¿Qué ocurre? Que la más visible, y es verdad que la que más está tirando del carro a día de hoy, sobre todo para organizar, es Valve. Pero también está Amazon, también estaba Google, también está... Hay muchos intereses detrás. ¿Por qué Amazon, por ejemplo, tiene intereses de poder ejecutar juegos de Windows dentro de Linux? No en Steam en específico, sino en Linux en general. Amazon Luna, señores. Amazon Luna utiliza servidores dentro de Linux y por lo tanto utiliza ese tipo de conceptos, ¿vale? Ese tipo de elementos, ¿no? Por lo menos eso es lo que se había planteado inicialmente. Tengo curiosidad de saber si ese Fortnite que estamos viendo se está ejecutando detrás de un Linux en Amazon Luna, en realidad, con un anti-cheat que no necesita, ¿no? En Amazon Luna en específico, ¿no? Porque hasta cierto punto no se puede tocar nada ahí dentro. Por lo tanto, bueno, pero... tengo muchísima curiosidad, ¿vale? Pero más allá de todo eso hay muchos más intereses dentro de este panorama. Y lo que sí soy consciente de que a largo plazo es complicado que las empresas sigan manteniendo el nivel que está habiendo a día de hoy. Pero vuelvo a decir que hay mucha más gente detrás de Steam, detrás de Proton y detrás de las capas de compatibilidad en general, que se pueden llamar Proton, después se llaman WineGE o lo que sea, pero que se llaman como sea. Hay mucha más gente detrás, hay muchas más intereses por detrás y yo sí que creo que es viable el proyecto de Steam Deck. Eso sí, hasta que no se estandarice, voy a callar esto porque si no esto va a ser un poco locura, ¿no? Pero hasta que esto no se estandarice vamos a seguir viendo continuas roturas por parte de los desarrolladores. ¿Va a ser un incordio? Sí, pero más allá de eso no creo que vaya a haber grandes problemas y esto es una especie de carrera de fondo y considero que no hay otra forma de hacerlo. Me encantaría como usuario defender que no, porque tenemos que defender que los juegos tienen que estar llegando, ya, pero estamos haciendo un cambio de paradigma completamente en el concepto del software a día de hoy y no podemos esperar que sea de la noche a la mañana. Valve lo que ha planteado a nivel usuario, no a nivel empresa, pero a nivel usuario ha planteado una plataforma muy barata en comparación con el resto, y eso es un hecho, muy barata, por lo menos cuando se vende de manera oficial. No estoy hablando de revendedores y nada, en las personas que, por ejemplo, vivís en Latinoamérica, como puede ser el caso de Pontiac o lo que sea. Yo estoy hablando de manera oficial. Es una consola, un PC muy barato, y lo que está consiguiendo es instalarlo en la mayor cantidad posible de sitios, y solamente cuando haya una masividad, pues podremos ver ese tipo de elementos bien planteados, bien hechos por parte de las desarrolladoras. Entonces, claro, ya cuando haya un 10, un 15% de personas que están jugando desde Linux, pues, ¿qué quieres que te diga? O el negocio de la nube sea tan importante y se esté ejecutando desde servidores de Linux, ¿no? Obviamente, no los servidores de Microsoft, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de la competencia, como pueden ser Amazon, ¿no? O lo que quiera que haga Google Stadia con Google con la tecnología que tenía de Stadia, a ver si lo implementa en otro tipo de servicio o lo que sea. Ese tipo de servicios van en servidores Linux, por lo tanto las empresas tendrán que pensar más en ello. Entonces yo creo que la clave aquí es que no solamente está Valve detrás de todo esto, ¿no? Y ahora sí que sí, voy a ponerme a leer con vosotros los comentarios que me vais diciendo y así vamos comentando un poquito todo el tema alrededor de todo esto, ¿no? Decía, quiero pensar que ha sido un error, decía el amigo DigiRazak, pero el problema no es la Steam, de que el hardware está bien. La pregunta es si será viable SteamOS, que es lo que... Vale, perdón. Sí, yo cuando digo Steam Deck hablaba de SteamOS, sí, del sistema operativo Linux, sí, perdón si no se me ha entendido. Podría revisar la unidad tipo flash de Samsung, es como un SSD encapsulado. Pon tú sobre el tema de los... ¿Cómo se llama? De los SSD y tal...
echar un vistazo a las características técnicas. Al final no te puedo decir mucho, ¿sabes? Mira las velocidades de lectura y de escritura y después compáralas. El amigo Gatuso, chico, me tengo que... Ay, pues un abrazo... Perdón, Gatuso, que no te había visto. Pues si me estás viendo, pues un abrazo. Y si no, pues ya está. Igualmente. Chris G, el problema no es el antitrampa, es la empresa. Mira, por ejemplo, The Final. Sí, pero yo puedo entender, Chris... Por ejemplo, The Final es un juego bastante más pequeño, por ejemplo, que puede ser el LoL o puede ser tal. Y yo puedo entender que destinar una parte de tus recursos, aunque sea una empresa multimillonaria o lo que sea, me da igual. Destinar una parte de tus recursos no es justificable cuando no va a haber un retorno de la inversión ni mínimo, como puede ocurrir a día de hoy. Y yo lo puedo entender. No me gusta, pero lo puedo entender. The Final, por ejemplo, es un juego más pequeño. No se pueden permitir que la gente no pueda... O sea, quieren que esté en el mayor número de ventanas posible, eliminando cualquier tipo de fricción. La gente que juega al LoL, si no puede jugarlo en Steam Deck y quiere jugarlo en Steam Deck, se va a instalar Windows. ¿Por qué? Porque tienen ese suficiente poder. Y claro, los juegos que al final estamos hablando son los que tienen ese suficiente poder, ¿no? Mi opinión. Cuidado, mi opinión. Como todo lo que digo, ¿vale? O sea, no tiene otra cosa, ¿no? Llevan diciendo, y me incluyo aquí, aunque han cambiado de idea, que Steam Deck salió ya obsoleta, porque, bueno, el tema de la obsolescencia de Steam Deck y de Steam Deck 2 ni voy a meterme, ¿no? Porque el tema ese ya me parece un poco ya absurdo. Todo sale obsoleto, ¿vale? Y en específico aquí no tiene nada que ver, no sería... Esto es más hardware, es software, no es hardware. Wine HQ, que es donde se basa Proton, es muy, muy vieja. Creo... Wine es un proyecto... No, incluso Wine, pero el proyecto Wine básico... Es muy antiguo, muy, muy antiguo. O sea, si no es de antes de los 80, ¿puede ser? Wine, espera. Wine, Acrónomo is not an emulator. Puede ser... El Wine es de 1993. O sea, el proyecto originario de Wine es de 1993. ¿Vale? Después va evolucionando, bla, bla, obviamente. Pero es de 1993. Estamos hablando de algo muy antiguo y de algo muy, muy establecido, ¿no? O serán servidores... después está diciendo Gabriel, hombre, si venden muchas de dos, debatan poco a poco dejar de... Totalmente. No, bueno, dejan... Pero es que el software, Gabriel, da igual que sea Steam Deck 1 y Steam Deck 2, es irrelevante. Al final aquí estamos hablando de software, no estamos hablando de hardware, ¿vale? Y ahí no me meto, no, de eso no iba el tema del día, era de software. Y bueno, el software que actualicen en Steam Deck 1 pues será aplicable a Steam Deck 2 y viceversa, ¿no? Porque estamos hablando de un PC, ¿no? Un sistema operativo, le puedo meter una gráfica mayor o menor, pero el sistema operativo... No, y no creo que vaya a dejar de dar soporte ni a 10 ni 15 años vista. ¿Para qué? ¿Por qué? No se lo van a... Te digo, no creo que vaya a haber una cosa. 8, eso está hasta Microsoft detrás. Les interesa que sus productos se puedan ejecutar en Workstation y cada vez son más en Linux. Totalmente, o sea, Microsoft incluso... Es que Santi Nadella, tío, el CEO de Microsoft, tiene unos movimientos súper locos también, cuidado, mucho más empresariales, mucho más de ser la empresa más valorada del mundo, ¿no? Creo que ya es la número 1 otra vez. Pero tiene movimiento. Muy desarrollo, pero porque también les interesa, no te creas, no es porque sean hermanitas de la caridad, les interesa, se han dado cuenta de que es un modelo. Ya han apostado, le han apostado. De cuando salió Unix, Linux, porque tendrá mucho curro, con la DEC 2, pero al final, al cabo, bueno, vuelvo a decir, no quiero meterme en el tema de la DEC 2, porque vuelvo a decir, el sistema operativo, estamos hablando de software, no estamos metiendo en hardware, vuelvo a decir, yo tengo mi sistema operativo en mi ordenador, le cambio la gráfica y nadie está hablando de que no tenga soporte, siempre y cuando la gráfica sea más o menos actual, ¿no? Y las gráficas de AMD que van a tener, o sea, las APU de AMD que puedo tener una, yo que sé, dentro de 10, 15 años, no va a tener ningún... No, te digo, no, en ese punto no deberemos de tener problemas. Entre WSL y los temas de Azure... Ah, vale, alguien me había dicho el tema de Azure, ¿quién me lo había dicho? Y que nadie querrá cerrar puertas y depende solo de Windows, o serán servidores Azure. Luna es Linux en general, que yo sepa. Es más, Amazon ha metido mucha pasta en desarrolladores que hacen este tipo de cosas, ha contratado a gente para hacer esto, o sea, no están solos. Pero creo, y a Amazon le interesa servidores Linux, porque es su negocio, básicamente. Pero, en fin, habría que ver. Antes tenían servidores que tenían sistema operativo Windows, ¿vale? Pero a día de hoy, la mayoría está intentando hacerlo todo traspolarlo, ¿no? Así que bueno.